Hoy hablamos de todo un poco, hablamos de política, de propuestas, de pactos y de actualidad con el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Aragón y presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si hay un tema que ha acaparado la atención estas últimas semanas ha sido la despoblación. La despoblación está ya en la agenda política, también en la agenda política nacional. Usted estuvo en esa gran movilización que tuvo lugar el domingo en Madrid, convocada por Teruel Existe y por Soria Ya, y usted también reclamó un pacto de Estado por la despoblación. Es que es impensable poder hablar de un tema como la despoblación sin el compromiso del conjunto de las instituciones públicas. Es un tema que va más allá de nuestra comunidad autónoma, que afecta a muchas regiones de España, que afecta a muchas regiones de Europa, que requiere no solamente de un pacto de Estado, sino también de un compromiso en nuestra tierra por las propias fuerzas políticas del arco parlamentario resultante, y que requiere, por supuesto, también de una ayuda y de una visión también que creo que ya empieza a tener visos de claridad por parte de la Unión Europea. Es necesario afrontarlo desde la determinación y, por tanto, un pacto de Estado es fundamental para que, independientemente de los vaivenes que la política y que la composición de las diferentes instituciones se den a lo largo del tiempo, ese camino se recorra por todos con la máxima intensidad y con la máxima claridad. De otra manera estaremos a los albures de los vicios de cada gobernante, y eso no puede ser. Creo que tenemos bien claro que se trata de hablar de sanidad, de educación, de infraestructura, de nuevas tecnologías, de servicios básicos y fundamentales, de revertir esa brecha, y eso evidente también se hace con políticas fiscales para que se produzcan relevos generacionales, para que se puedan producir también situaciones de llegadas de tejidos productivos, de explotar las singularidades. Si coincidimos en cuáles son las diferentes terapias a aplicar, lo que hace falta es que nos pongamos en serio a aplicarlas. Precisamente esta misma semana, después de la manifestación del domingo, se pronunciaba el portavoz de Teruel Existe, después de esa manifestación en Madrid contra la despoblación. Esto le pedía a los políticos. Todos los partidos políticos al más alto nivel vengan a Teruel a firmar un documento en el cual se comprometan a lo que han dicho. Es decir, nos preocupa muchísimo la despoblación, estupendo. Que nosotros vamos a hacer todo lo posible, fenomenal. Pues que eso se organice de tal forma que eso se visualice y se firme en Teruel. Si se convierte en el presidente de Aragón, ¿va a firmar ese pacto y, sobre todo, lo va a dotar de presupuesto? ¿Se compromete en mayúsculas? Yo lo han dicho mis compañeros, y yo lo decía hace poco también en otro medio de comunicación, se llame Pacto por Teruel, se llame como se tenga que llamar, tiene que haber un compromiso serio y decidido. Y creo que el primer compromiso serio y decidido que mostró el Partido Popular en su día ya fue con la presencia del propio presidente del Gobierno, entonces Mariano Rajoy, hablando del plan 300%, que lo que se trataba era de llevar las nuevas tecnologías al conjunto del país, y lo hizo precisamente en Teruel, y lo hizo además precisamente en un momento importante de lo que era una apuesta por la despoblación que quería poner el Partido Popular en marcha. Oiga, yo estoy contagiado de ese mismo espíritu y necesidad, y le digo más, no solo en la provincia de Teruel, porque si quitamos Zaragoza y el entorno de Zaragoza, el resto del conjunto de Aragón también tiene sus peculiaridades, también tiene sus necesidades y también tiene su necesidad. Por tanto, hay que hacer un pacto por Aragón que se puede llamar como se tenga que llamar, pero que consiste en intentar vertebrar el territorio de otra manera. Cierto es que Teruel sufre el fenómeno de la despoblación agudizado de una manera diferente, pero tenemos que pensar en el conjunto sin olvidar, por supuesto, las situaciones de más debilidad. ¿Va a ser una de sus prioridades si llega a la presidencia del Gobierno de Aragón? Mire, yo creo que una de las prioridades es el crecimiento. Y cuando se produce el crecimiento, se garantiza el estado de bienestar. Y cuando se produce el crecimiento económico, cuestiones como la sanidad, la educación, la despoblación, esos otros elementos que ayudan a captar tejido productivo, a hacernos más grandes, esas posibilidades de pactar un escenario importante en un gran pacto por las infraestructuras en la comunidad, esa necesaria ley del campo para marcar un marco normativo sobre el que se tenga que funcionar, pues a partir de ahí son posibles. No podemos estar pensando que las cosas se hacen sin crecimiento económico. La base fundamental es el crecimiento económico. Y eso tiene que ver con una política fiscal, eso tiene que ver con el apoyo a los emprendedores y al tejido productivo. Eso pasa también por un modelo de sistema educativo que esté en muchos de los casos muy de la mano de lo que son las necesidades del mercado laboral. Por tanto, hay un amplio abanico sobre el que en los próximos días mostraremos cada uno nuestras propias propuestas y le diremos al conjunto de los aragoneses, en mi caso, que hay otra manera de hacer las cosas y que es posible. Pero le vuelvo a repetir, la base de
la prosperidad, del futuro de nuestra comunidad y de lo que es el conjunto de las comunidades pasa por el crecimiento económico, no por la subsidiación. Esas son otras cuestiones. Habla de distintas propuestas que ya hemos escuchado en las últimas semanas, por ejemplo, la ley del campo. Hablan de una fiscalidad incentivadora, de una normativa propia sobre concentración parcelaria. ¿Cómo quieren hacerla, esta ley del campo? ¿Cómo va a beneficiar a los trabajadores del campo? Es fijar un marco normativo en el que saber movernos y no dejarlo al arbitrio de nadie. Es hablar de que ese marco fije cuál es el camino precisamente en materias como que usted acaba de nombrar, pero también marque incentivos fiscales, que también marque elementos de relevo, que también marque elementos de subsidiación de tipos de intereses a la hora de adquirir maquinaria destinada a la producción, que también marque ayudas a la inversión, que también marque cuestiones que tengan que ver con la incorporación de nuevas personas a lo que es el escenario del sector primario, independientemente en muchos casos, si quien tiene que producirse en donde tendría que producirse ese relevo generacional no existe nadie, pues quien se va a incorporar que tenga ese mismo escenario de posibilidades, porque no en todas las familias hay descendencia que quiera asumir ese papel. Por lo tanto, es una ley que va a marcar un camino de posibilidades para que el sector primario tenga sus oportunidades y estén además bien cogidas, bien sustentadas, bien apoyadas por el conjunto de la Administración autonómica. Habla de incentivos fiscales y también de pactos. También proponen un pacto por la sanidad, quieren reducir las listas de espera, también que aumente el número de especialistas. ¿Cómo lo quieren hacer eso en el ámbito sanitario? Mire, la sanidad es el gran fracaso del gobierno actual y ahí están las realidades. Todo se ha focalizado en los hospitales del Clínico y del Servet y se ha desatendido el resto de lo que es la comunidad autónoma. No hace falta preguntar cómo está el hospital de Jaca o el de Barbastro, las situaciones que ocurren en el hospital San Jorge, en la provincia de Huesca, no hace falta saber, no hace falta que yo les diga cómo está el hospital de Teruel, la situación del hospital de Alcañiz, la falta de especialistas. Hay que hablar con los decanos de las facultades de medicina y de ciencias para saber cuál es el problema que en estos momentos ocurre. Por lo tanto, habrá que tener muy en cuenta no solamente los incentivos a los médicos que salen después del MIR, sino habrá que tener también muy en cuenta los periodos que esos médicos, cuando son especialistas, están y se les obligan a estar, que son elementos desmotivadores porque los retornos son mucho más largos en el tiempo. Habrá que hablar también de mejoras retributivas, habrá que hablar de los temas de las incompatibilidades, hay que hablar también de una buena coordinación entre la atención primaria, la atención hospitalaria, la atención sociosanitaria, hay que hablar más con los profesionales, hay que hablar más con las personas que están vinculadas a la sanidad para que no ocurra lo que está ocurriendo. Las listas de espera ahí están, han crecido y eso que se han gastado millones y me parece bien que se gaste dinero en que se puedan hacer derivaciones a la privada para que las personas que están esperando que se les hagan sus tratamientos, que se les hagan sus intervenciones, lo puedan hacer lo más rápidamente posible, porque la sanidad, porque la salud es lo más importante en esta vida. Si una persona no se encuentra en condiciones de satisfacción personal porque su salud no le acompaña, lo demás lo deja en un plano secundario. La salud es lo principal y va a ser una de nuestras grandes apuestas, la sanidad en Aragón, pero estructurada y planteada de una manera absolutamente diferente. Uno de los problemas que usted menciona en los llamados hospitales periféricos, el de Jaca, incluso considerado también el de Huesca, y esa falta de profesionales también que quieren ir al medio rural, es un problema estructural que se ha dado durante muchos años, no solo en los últimos años. Que hay carencias en esos hospitales, las ha habido desde hace mucho tiempo. No sé si a lo mejor hay que afrontar de otra manera ese tipo de hospitales. Hay que ver qué necesidades, porque también, precisamente por causa de la despoblación, muchos profesionales no quieren ir a esos hospitales, cuesta dotarlos de infraestructuras, de servicios. No sé cómo se plantea el Partido Popular afrontar ese debate, porque al final es un problema estructural el que tienen ese tipo de Pero el mapa hospitales. Sanitario lo tienen que diseñar los especialistas, los profesionales, junto con la propia Administración. Pero hay cuestiones, como ya antes les decía, de los largos periodos de tiempo a los que se destina a los especialistas cuando se les da un destino y que no tienen retorno en 5, 6 o 7 años, que hace que se planteen no salir fuera de Zaragoza, no salir fuera de los grandes núcleos. Hay problemas de incompatibilidades que hay que resolver. Hay problemas también con los números de MIR.
hay problemas también en relación a que las personas que se incorporan son personas que sacan unas buenas notas y se incorporan a las facultades, pero después muchos de ellos salen por ese elemento vocacional. Lo decía el otro día en un acto sectorial, el propio decano de la Facultad de Medicina. Hay que hacer un replanteamiento de esa situación, hay que tener en cuenta la propia realidad para que todos esos especialistas que se forman en Aragón tengan la posibilidad de quedarse en Aragón, porque lo que está ocurriendo es que salen fuera de Aragón porque las condiciones laborales, las condiciones económicas son otras y por lo tanto tendremos que tener bien claro que hay que hacer una reestructuración y atender más la situación y dialogar más para que no se vuelvan a convocar huelgas como el propio personal sanitario ha vuelto a convocar últimamente para los próximos días. La sanidad necesita un debate amplio y profundo, desde luego. Ustedes desde el Partido Popular plantean una serie de rebajas fiscales, bajar determinados impuestos, incluso algunos suprimirlos, como es el caso de sucesiones. Recaudando menos dinero, ¿es posible seguir invirtiendo? Por ejemplo, cuando hablábamos de incentivos fiscales para determinados colectivos. Mire, usted plantea una cosa. Si la economía empieza a ir bien y se suben un poquito los salarios y se bajan los impuestos, lo que ocurre es que hay una mayor bolsa de disposición. Esa mayor bolsa de disposición hace que se consuma más. Cuando se consume más, también se paga más IVA. Y por lo tanto, por el conjunto de esas situaciones, hay más ingresos para los diferentes conjuntos de las administraciones por la participación en los tributos del Estado. Pero yo le diré, reactivar la economía, estimular la economía, podríamos decirle, mire usted, se suben los impuestos y ¿qué ocurre? Que se recauda más. Bien. ¿Y alguien se ha puesto a pensar en alguna ocasión cuál es la paralización del mercado por la subida de los impuestos? ¿O es que el mercado no se paraliza? Ahí tenemos el ejemplo último. Somos la segunda comunidad con menos atractivo fiscal de todo el país y somos la segunda comunidad donde las clases medias soportan mayor carga fiscal. ¿Qué es lo que proponemos? Desde la comunidad autónoma, es verdad que desde las propuestas a nivel nacional se propone suprimir sucesiones y donaciones y también patrimonio. Nosotros proponemos bonificar el 99%, no podemos suprimir como comunidad autónoma sucesiones, donaciones, también una modificación en el impuesto de transmisiones que pase del 7% al 6% en municipios de menos de 6.000, modificar también actos jurídicos documentados. Hemos hablado también de la modificación del impuesto de la renta de las personas físicas en los tramos más bajos, que somos los que más pagamos de España. ¿Y todo eso qué ocurre? Pues cuando se bajan los impuestos ocurren dos cosas inmediatamente, que tienen más dinero los ciudadanos y que hay más dinero en el mercado. ¿Pero eso qué significa? Que se producen más inversiones, que se produce más consumo, que se produce menos huida también, porque cuando alguien se marcha, no solamente es esa operación, sino también tenemos que computar los años de vida que por renta, que por adquisiciones, que por inversiones, esa persona deja de tributar. Por lo tanto, es un efecto que tenemos que saber llevarlo a cabo en el momento que las necesidades son las que son. Aragón está en condiciones de poder hacer una situación de esta naturaleza, sí está en condiciones, además, siendo conscientes que fruto y sin perjuicio del debate de una nueva financiación autonómica, que es harina de otro costado, en estos momentos el Gobierno de Aragón recibió 1.300 millones de euros más que en el anterior mandato. Pero le pondría otro ejemplo. Mire, del presupuesto del 2011, con Marcelino Iglesias, al primer presupuesto, que era el más bajo de los que tuvo, al primer presupuesto del mandato del Partido Popular con Luisa Fernanda Rudi hubo una diferencia de 1.500 millones de euros. Por lo tanto, tendremos que hablar de saber hacer las cosas bien, de saber estructurar las cosas bien. La izquierda se pone de acuerdo en una cosa, en el gasto, y en el ingreso. ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo en el ingreso? Por lo tanto, tendremos que hacer las cosas con sensatez, con sentido común, pensando en lo fundamental, olvidando lo que no es fundamental, sino simplemente circunstancial, y por supuesto que dando protección siempre a quienes peor lo pasan o más lo pueden necesitar. ¿Y qué es lo circunstancial a la hora de elaborar esa lista de prioridades? Vayamos al contrario, ¿qué es lo principal? Lo principal es seguir manteniendo la situación de la sanidad, de la educación, de las carreteras, que no se ha invertido ni un solo euro, que las políticas incentivadoras del empleo se pongan en marcha, las sociedades de garantía, que existan ayudas a lo que es el inmovilizado, tanto de activos fijos como nuevos como usados, siempre que no sean adquisiciones entre grupos, que
que existan convenios para la adquisición de suelo industrial que posibiliten la implantación de empresas, que en todo no se focalice en lo que son los incentivos regionales y en los planes del INAEN para formación. El abanico es mucho más amplio, que se ayude a la internacionalización de las empresas, que se ayude al crecimiento de las empresas, que se haga un marco diferente, que se posibilite que los autónomos tengan un marco de movimiento diferente, donde es posible ampliar la tarifa plana, donde es posible hacer un papel diferente del papel del emprendedor en el medio rural, donde no solamente se pueda ayudar en la cotización, también en la inversión, con un plan especial para precisamente las mujeres, que son las verdaderas valedoras en el mundo rural de lo que está siendo el mantenimiento de ese espacio. El pasado viernes acababa la legislatura en las Cortes de Aragón, acababa la actividad parlamentaria allí y acababa además de una manera bastante atípica e inesperada, porque todos los partidos, por unanimidad, aprobaban mantener ese diputado de Teruel para la próxima legislatura, que iba a perderlo por despoblación, precisamente por la pérdida de población. ¿Qué es lo que llevó al Partido Popular a cambiar de postura? Porque el Partido Popular no iba a apoyar esa iniciativa, cambió de postura a última hora, además los días previos, incluso la misma mañana, casi se daba por descartado el acuerdo. ¿Era difícil mantener el apoyo a Teruel con apenas 48 horas de diferencia, que el domingo se iba a producir esa manifestación en Madrid de los turolenses? ¿Era difícil compatibilizar eso con rechazar el mantener el diputado por Teruel? ¿Qué es lo que llevó al Partido Popular a cambiar de postura? Pues mire, fue muy sencillo. Fue la noche anterior, donde yo hice unas llamadas con una serie de compañeros y les planteé que, independientemente de las dudas jurídicas que al respecto había, de los informes, contrainformes, de los diferentes pareceres, de que el planteamiento que se hacía dejaba a muchos aragoneses fuera de lo que es el cómputo a la hora de aplicar lo que eran los diferentes parámetros para sacar el número de diputados que correspondían a cada provincia. Ocurrió es que no podemos estar hablando de despoblación y el mismo día que estamos hablando de despoblación, precisamente dejar con una representación menor a una de las provincias que tiene más debilidad. Y se hizo así, se hizo por responsabilidad, y eso no significa que no tengamos que modificar la ley para que esto no vuelva a ocurrir. Pero a mí le voy a decir una cosa, a mí lo que me hubiese gustado es que ese día el presidente del Gobierno de Aragón hubiese estado ahí, votando como hicimos los demás, no yéndose a inaugurar una empresa y a comer después. Ese día el presidente de Aragón tenía que estar ahí, votando esos 14 diputados para Teruel. Hace unos días también escuchábamos unas declaraciones del presidente de su partido, de Pablo Casado, en Valencia concretamente, hablando de agua y mencionando expresiones que aquí en Aragón ya se escucharon hace bastantes años. Hablaba de solidaridad, de cuencas cedentes, de la necesidad de un pacto del agua. Además decía que había un acuerdo entre los líderes territoriales de Aragón, de Murcia y de la Comunidad Valenciana. Usted salió, lo negó tajantemente, negaba cualquier posibilidad de trasvase del Ebro, pero es que ayer volvíamos a hablar de agua y volvíamos a escuchar al presidente del Partido Popular, lo van a escuchar también todos ustedes, hablaba de agua esta vez en Almería. Aquí en Almería, de que el Partido Popular está comprometido con la política del agua para todos, es un recurso escaso, pero que aquí en Almería precisamente sabe cómo utilizarse. Hablaba precisamente de agua y de esa expresión de agua para todos que también levanta recelo aquí en la sociedad aragonesa. Cada vez que escucha hablar a Pablo Casado de agua se echa a temblar porque sabe lo que se le puede venir encima en Aragón. Ni mucho menos, y tampoco es cierto que el señor Casado haya manifestado al respecto que hay que hacer trasvases y que yo estoy de acuerdo en esa situación, ni mucho menos. Mire, yo conozco el documento. Y no es un documento pactado entre 3 presidentes autonómicos del Partido Popular, es un documento del Partido Popular de España. Ese documento habla del respeto y de la unidad que tiene que haber a la hora de llevar a cabo un planteamiento de cualquier tipo de esta naturaleza. Por lo tanto, si no hay unanimidad, si no hay consenso, es imposible. Ese documento habla de respeto a lo recogido en el Estatuto de Autonomía. Ese documento no habla bajo ningún concepto, en ninguna de esas líneas, de un posible trasvase del Ebro. Y ese documento, le puedo asegurar, que en sus planteamientos no da la posibilidad de que se pueda producir un escenario de esta naturaleza. Por lo tanto, si a eso le unimos de que ni hay manos suficientes, ni hay tiempo, ni hay dinero, es que, le vuelvo a repetir,
Yo entiendo que algunos estén empeñados en hablar siempre de lo mismo, pero que es que el trasvase del Ebro no es algo que vaya a ser posible y, por lo tanto, tema zanjado. Pero es que el que habla de agua y de cuencas cedentes y de agua para todos es el presidente de su partido. Entonces, ¿qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando habla de todo eso? Pero no se habla de la... Pero mire, no habla de la cuenca cedente del Ebro. Hablará de otras cuencas, pero no habla de la del Ebro. Yo sé que ese documento habla de otras cuencas, pero no habla de la del Ebro. Y se tiene que dar el consenso. Y si se da el consenso y se respeta el plan hidrológico de Cuenca y se respeta lo que hay en el Estatuto de Autonomía, no es posible el trasvase del Ebro, para desgracia de algunos que serían muy felices y van de defensores. Vamos a hablar de la campaña electoral, porque aunque estamos en precampaña, hace días que ya vemos el tono de la campaña electoral. Varias formaciones ya han anunciado de aquí de Aragón que no se van a presentar a las elecciones generales. Junta Aragonesista, por ejemplo, también el Partido Aragonés, que finalmente no llegó a un acuerdo con el Partido Popular y decidió no concurrir a esas elecciones, ni con ustedes, ni tampoco en solitario. Pablo Casado agradeció públicamente a Arturo Aliaga esa decisión y de hecho dijo que pedía unificar un poco el voto constitucionalista, dijo, en esas elecciones para que puedan recalar en el Partido Popular. No sé si tiene usted la sensación de que estas elecciones son más importantes, son más ajustadas, sobre todo para el Partido Popular, viendo el sistema electoral que tenemos y también viendo las encuestas que dan una victoria holgada al Partido Socialista. Es verdad, por el propio sistema que tenemos hay muchas provincias que tienen 3 diputados, que tienen 2 diputados algunas y que van a marcar un elemento diferencial. La fragmentación del voto en el centro-derecha hace pues, que las posibilidades de sacar esos diputados pues, sean diferentes a las que en otros momentos se pudieron dar. La bajada de Podemos está siendo capitalizada por el Partido Socialista. Pero bueno, es posible incluso que a lo mejor el número de votos del centro-derecha sea superior a los de la izquierda, pero que por esa situación de composición, de estructura, de la distribución de los diputados se pudiese dar ese campo. Pero mire, yo estoy esperanzado en que el centro-derecha en España gane las elecciones y pueda gobernar. Lo contrario es Sánchez con Torra, con Puigdemont y con Bildu. Si eso es lo que queremos los españoles, pues ya sabemos dónde tenemos que elegir, o al Partido Popular o a quien quiere pactar con los que acabo de nombrar. Habla del centro-derecha, yo voy a llevar ese centro-derecha de las elecciones generales a las elecciones autonómicas. También, según las encuestas aquí, según la representación y los votos que obtenga cada formación, podría darse un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos y apoyado también por Vox. Con esos números, ¿cómo se plantea el negociar con 2 partidos que ya desde hace tiempo hablan de una recentralización del Estado, hablan de suprimir instituciones, por ejemplo las diputaciones, algunos también de las comarcas? ¿Se plantea el Partido Popular poner sobre la mesa ese debate, el debate de reducir o de reformular la arquitectura institucional de Aragón? Mire, le diré 2 cosas. La primera, todos los trackings que hay últimamente lo que viene a decir es que el Partido Socialista no suma con la izquierda para conformar gobierno. Y dicen también que el Partido Socialista tampoco suma con algún partido del centro o centro-derecha para conformar gobierno. Que las mayores posibilidades pasan en estos momentos por un gobierno del centro-derecha en la comunidad autónoma. Y las bases de ese pacto, si es que un día llegan, son el Estatuto, son la Constitución y son el sentido común, la moderación y la centralidad. Y eso pasa por mantener la arquitectura institucional que nos dimos en estos momentos. Partidos que en un momento determinado pudieron decir que había que suprimir municipios o que habría que suprimir diputaciones, hacen una apuesta diferente en estos momentos y yo me alegro que la hagan. Participaron el otro día en el acto de la despoblación y como tal reivindicaron el mundo rural. ¿Las comarcas tienen que ser redefinidas? Pues probablemente sí, pero eso no quiere decir que no sean un instrumento válido para la vertebración de nuestro territorio, que yo soy un convencido de que sí lo son. Y conforme el mapa político pues, quede tras las elecciones de mayo, pues veremos a ver las posibilidades de composición, recomposición y de acuerdos. Y mientras tanto, pues no vamos a generar ni falsas expectativas, ni hacer declaraciones que sean extemporáneas en todo caso, porque yo lo que aspiro es a ganar y a gobernar. A partir de mayo ya veremos a ver la conformación de los diferentes espacios para
posible conformación de un gobierno en la comunidad autónoma. Eso se verá, efectivamente, después de las elecciones. Lo que parece que está claro ya es que ha renunciado a presentarse a la alcaldía de Tarazona. Después de 12 años como alcalde, se despide del ayuntamiento de Tarazona. ¿Le ha dolido tomar esa decisión? Hombre, si le dijese que ha sido una decisión fácil, le mentiría. Causa cierta tristeza. Pero había asumido un compromiso, y había asumido un compromiso de liderar el Partido Popular en Aragón y de presentarme a las elecciones autonómicas. La noticia hubiese sido que me presentase también al Ayuntamiento de Tarazona, esa hubiese sido la noticia. Pero bueno, son 12 años, y cuando uno lleva ya 12 años de alcalde, el problema ya empieza a ser él. Por lo tanto, es bueno que vengan otras personas, que haya frescura, que haya nuevos impulsos. Y yo estoy muy ilusionado con la posibilidad de afrontar, de ganar y de poder gobernar y hacer un proyecto para Aragón y para el conjunto de los aragoneses sólido, fuerte, de prosperidad y de igualdad para todos. Estoy ilusionado en que el Partido Popular gane y me voy a dejar la vida porque eso sea así. Luis María Beamonte, candidato y presidente del Partido Popular en Aragón. Gracias por estar hoy con nosotros. Como siempre, un placer.